amigo? ¿Qué tal, amiga? No sé si nos estuviste esperando. Nosotros con Luis, mi compañero de equipo, sí te estuvimos esperando después de una semana. No sé si estás mirando los programas de testimonio. Si no lo estás mirando, te sugerimos que busques en YouTube y pongas Demecon y luego testimonios y vas a poder ver los programas anteriores. Uno más lindo que el otro, uno más interesante que el otro, porque el programa de testimonios no es para mostrarnos nosotros, sino para mostrar la obra del Señor Jesucristo en la vida de nuestros entrevistados. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Arnoldo, y coincido plenamente contigo. La idea es esa, que conozcas a Jesús a través del testimonio de las invitadas en este caso. Hoy tenemos a dos damas. Les agradecemos muchísimo. Una de ellas es Juanita Vega y la otra Josefina Ábalos. Queremos darle la mejor de las bienvenidas. Son dos queridas hermanas en la fe, miembros de nuestra iglesia. En el caso de Juanita Vega es la líder del ministerio femenil. Y en el caso de Josefina, ella también está muy atareada sirviendo al Señor a través de visitas, de visitar hospitales, sanatorios. Así que queremos decirle realmente que estamos muy agradecidos por aceptar esta invitación. Pero siempre también queremos saber su faz familiar. ¿Cómo está compuesta la familia de Juanita? Bueno, hace 2 años partió mi esposo con el Señor y tengo 3 hijos y tengo 5 nietos. Bueno, mirá la cara de abuela contenta que cada vez que nuestros invitados le hablamos de sus nietos, les podemos asegurar que sonríen con un gozo indescriptible. Bueno, en el caso de Josefina, ¿cuántos chicos tenés, Josefina? Tengo 6 hijos, 4 mujeres y 2 varones. Y tengo 10 nietos. 10 nietos, bueno, esto supera toda la expectativa. Rodeada esta cosa. Sí, yo apenas tengo 2 y ella, mira cuánto me supera, 10 nietos. Bueno, qué bueno, qué bueno. Felicidades por esa dicha de tener tantos nietos. Ahora, Arnoldo, algo. Tiempos donde la familia está siendo tan vapuleada, ¿no? Cierto. La mayoría, por no decir todos nuestros invitados, gozosos de decir somos papás, somos abuelos. Cómo rompe todas las estructuras Dios, ¿no? Así es. Sí. Llena. Tiene el corazón, ¿no? Llena el corazón. Cuando uno no es abuelo, no sabe de esto. No. Porque yo decía, ¿por qué los abuelos hablan con tanta alegría de sus nietos? Pero cuando fui abuelo, ahí entendí que hay algo especial con tener nietos. Lo mismo con los hijos. Lo mismo con los hijos. Hasta que no son padres, sí, no valoran exactamente a los papás. Sí. Ahora, a nosotros nos gustaría saber cómo empezó esa hermosa historia de conocer a Jesús. En el caso de Josefina, ¿hace cuánto tiempo que conoces a Jesús como tu Salvador? Bueno, en el 88... en una campaña que había venido el evangelista Carlos Anacondia. Sí. Bueno, mi hija mayor tenía problemas de corazón, tenía un soplo y bueno, a través de él fuimos a la campaña por ese motivo, ¿no? Y el Señor la sanó. Sí. Así que, y bueno, ahí empecé, o sea, conocimos al Señor, pero después no era que nos retiramos, sino como no había iglesia donde congregarnos. Sí. Pero sí, yo miraba siempre el Club 700 que daba por la televisión. Y después cuando había campaña, siempre íbamos. Sí. Ahora, Josefina, hasta ese momento de la campaña de Carlos Anacondia, si alguien te preguntaba si eras cristiana, si no lo eras, ¿qué le hubieses dicho? Y la verdad que no seguía así como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Ajá. O sea que en tiempo como que yo decía que era católica, o sea, así, pero no iba a la iglesia tampoco. Era católica de nombre. De nombre, sí. No practicante. No me llamaba de ir a la iglesia católica. Y tengo una curiosidad. ¿Qué pensabas de los evangélicos?
¿Tenías prejuicio? ¿Pensaban que eran gente ignorante, que no sabían lo que hacían? No, la verdad que no. Desconocías totalmente. Sí. Así que en una campaña evangelística, tu hija que tenía, ¿qué enfermedad habías dicho? Soplo. Un soplo en el corazón. En el corazón. La descubrieron a los 13 años. Sí. Y bueno, y ahí después teníamos que viajar a Buenos Aires para hacerle un cateterismo en ese tiempo, pero no se le hizo porque el Señor la sanó. Ajá. Así que, en esa noche memorable, el evangelista Carlos Anacondia habrá orado por todos los enfermos y ocurrió el milagro. Sí, fuimos varias veces, Sí. porque había venido 40 días, me acuerdo, en ese tiempo a dar la campaña y íbamos los fines de semana. Así que... Ahora, rescato lo primero, Arnoldo. ¿Cuánta gente piensa que una campaña es un show armado por alguien para justamente que ocurran estas cosas? Ahora, Josefina nos está diciendo una verdad. Su hija se sanó de un soplo en el corazón en una campaña evangelística. Sí, sí. Esto nos hace pensar que los milagros siguen existiendo. Por supuesto. Porque hay gente que dice que los milagros quedaron relegados al primer siglo, a los apóstoles, y nosotros estamos acostumbrados a ver milagros en nuestros días. Y bueno, mi hija vive en Buenos Aires, es casada, y ella está sirviendo al Señor allá. Está en una iglesia de Dios también, le queda 2 cuadras de la casa. Y bueno, ahí sirve con el esposo en esa iglesia. Josefina, y después de esa campaña, después de ver el milagro en tu hija, ¿te costó asistir a una iglesia evangélica? ¿Lo hiciste prontamente? Y más o menos unos 5 o 6 años después. Ajá. Más o menos. Para asistir a una iglesia, para congregarte. Para congregarme, sí. ¿Y qué pasó antes? ¿Por qué no lo hacías? ¿Simplemente no tuviste oportunidad? Y no, la verdad que no había iglesias. Ajá. O sea, no se escuchaba en ese tiempo iglesia cristiana. Sí. Bueno, después vamos a volver a tu caso especial, a tu testimonio. Pero en el caso de Juanita, ¿cómo fue? ¿Quién te habló, Juanita, del Señor Jesucristo? Es insólito lo que me pasó porque siempre andando por las calles en algún lado, veía una casa, una iglesia, un púlpito y una persona de traje, y algo me decía que me gustaba y que yo quería saber lo que ocurría allí, pero nunca lo hice, porque me faltó alguien que me hablara, quizás. Bueno, tal es así que una vecina, tengo 3 hijos, y mi hija más chica se enferma un día, teniendo ya 8 o 9 años, de psoriasis, que comúnmente la conocemos, que se abre la piel, es una cosa horrible. En el colegio me llamaban y me decían de que era una madre abandónica, porque no la llevaba a los especialistas, que cómo podía ser. Entonces yo recorrí todos los médicos, obviamente, no sabía qué hacer, no se curaba. Y entonces una vecina, que ella sí creyente, me dice: mañana va a venir una visita que yo la voy a hospedar en este lugar, que ella viene a una campaña aquí en Resistencia. Te invito que vengas con tu hija. Vamos a orar por ella y el Señor va a hacer la obra. Y bueno, hoy me da escalofrío contarlo porque fui con esa, no sé si duda o ese temor o esa necesidad imperiosa de que se diera esta solución, esta respuesta para la salud de ella. Y sí, efectivamente, oró esta hermana y me pidió que me congregara en algún lugar. Y bueno, lo oró y todo perfecto. Mi hija pasaron 2 o 3 días y empezó como a secarse todo eso, porque ella tenía en los oídos, en las fosas nasales y en toda la cabeza. Y es la hermana que ella sabe de enfermería, va a saber explicar mejor, ¿no? Pero es una cosa que horrible la psoriasis.
es psicosomática, es una enfermedad psicosomática, de acuerdo al estado de la persona que aparece. Bueno, pero yo declaro con mis labios que el Señor la sanó, porque nunca más, después de esa oración, ella sufrió de psoriasis. Ese fue el comienzo para que puedas conocer a Jesús. Sí, entonces me pidieron que me congregara y bueno, yo no sabía, pero en ese momento era amiga de Norma Pinto, Sí, yo. sí. Entonces ella me hablaba, me buscaba y me traía aquí, justamente, aquí a esta iglesia me traía. Sí. Que fue cuando nos conocimos con el pastor Herán. Sí, queremos comentarle a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, que este pequeño estudio de televisión está en el templo de nuestra iglesia, la Iglesia de Dios. Así que yo no conocía sinceramente cómo fue el comienzo de Juanita para que conozca a Jesús. Pero estoy pensando, ¿no? Ahí se hizo realidad lo que Juanita quería. Sí. Estar frente a aquel hombre de corbata que predicaba. Sí. Era una cosa que no lo puedo olvidar, porque es una cosa que a mí me llamaba la atención. Y nunca pensé en nada malo, al contrario, es lo más grande que puedo sentir en estar en la casa del Señor y en la obra del Señor. Y ya estando en el culto, seguramente que habrá habido un momento en que te invitaron a recibir a Cristo en tu corazón como Salvador y Señor. Esa misma señora me hizo la entrega. Sí. Esa misma señora, una hermana que vino desde Buenos Aires. Cuando oraron por tu hija. Sí, me dijo, ¿querés aceptarle a Cristo? Sí, le dije yo, sí. Sí. Y bueno, y aceptamos, mi hija y yo, las dos aceptamos a Cristo en ese momento. Qué cosa llamativa, Luis. Muchas veces nos quejamos porque hay algún problema de salud en la familia, pero fíjate cómo Dios ocupó el problema de salud de la hija de Juanita para que ella conociera a Jesús. Yo pienso, ¿qué hubiese pasado si tu hija no estuviera enferma? No hubieses conocido tal vez a Jesús. No sé, el Señor tiene sus propósitos. Hubiese sido otra la historia. Sí. Ahora, no pensemos tampoco de que Dios está promoviendo una enfermedad como para esto, pero de que Dios aprovecha. Toda situación, la aprovecha. Exactamente. Totalmente. Ahora, Juanita, le preguntamos a Josefina, lo mismo te preguntamos a vos. Anteriormente a la sanidad que obviamente se dio en tu hija, ¿qué pensabas del Evangelio? Si alguien te hablaba, ¿tenías esa inquietud porque querías ese hombre de corbata? Curiosidad tenía. ¿Tenías curiosidad? Curiosidad, sí. ¿Practicabas alguna religión? No, veníamos de una iglesia católica, me casé en una iglesia católica. ¿Practicabas o eras como Josefina? Josefina. O sea, el nombre nada más. Y tal es así que cuando ya nacieron mis primeros nietos, que son hijos de mi hija mayor, nacieron y apenas caminaba mi hija, ya veníamos a la iglesia a entregarle los niños. A presentarlos. Después, bueno. ¿Y Juanita, nunca habías leído la Biblia hasta que oraron? No. Era un libro desconocido. Era un libro desconocido. Sí. Pero lleno de promesas hermosas. Y cuando comenzaste a leer, ¿con qué te encontraste? ¿Con promesas? ¿Con cosas muy alentadoras? No las entendía mucho. Sí. No las entendía, porque hay palabras que uno no las entiende. Sí. Pero los mensajes son estupendos, son fabulosos, llenan el alma, quitan ansiedad, ayudan a vivir. Y el común de vivir sabiendo que vamos al libro y el Señor nos habla de alguna manera, nos toca. Y bueno, traté en lo posible de hablarle a mis hijos. Sí. Y bueno, vienen, van, pero bueno. Pero ahora ya hay una promesa, ¿no es cierto? Hay una promesa. Exacto. Sí. Y yo me prendo esa promesa. Sí, digamos, la promesa seguramente que Luis está pensando en lo que pasó con el carcelero de Filipos, cuando ocurrió un gran milagro que no lo vamos a relatar porque es un poco extenso, pero el carcelero fue a Pablo y a Silas y le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Exacto. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Y hay personas que piensan que, bueno, al convertirse el papá, la mamá, que toda la familia automáticamente se salva. Pero después dice la Biblia que le hablaron la palabra de Dios a toda la familia. Y toda la familia aceptó al Señor también como Salvador. Así que, bueno, realmente interesante. Lo que nos olvidamos, Luis, es de decir un detalle muy importante. Josefina es enfermera. Josefina es enfermera. Sí, las dos son jubiladas ya, sí. pero su profesión es que es enfermera. Enfermera, modista, peluquera. Bueno, no sabía todas esas habilidades. Yo te conocía más como enfermera. Sí. Pero en la actividad de la iglesia es una visitadora especial. Tiene otra hermana que la acompaña, van a orar por los enfermos. Contanos de esa actividad. Ahora, ¿qué notable, Arnoldo, antes que ya lo cuente? Dos jubiladas, pero muy activas. Muy activas y comprometidas. Sí, visitas los hospitales, los sanatorios, oras por los enfermos, le hablas del Señor también. Por supuesto, a eso vamos. Sí. Cuando vamos, por supuesto, en colectivo, nos bajamos y de ahí ya empezamos a repartir folletos y a la gente que está allá le hablamos del Señor, le evangelizamos. Y muchos por ahí no nos atienden, no hacen caso, pero sí, la mayoría sí, agarran los folletos, leen y después tenemos un rato de conversación con ellos, le evangelizamos y bueno, le hablamos de Jesús. Y sí, muchos se entregan. Así que gracias a Dios, este año estamos llevando 68 personas que han recibido a Cristo en el hospital, en el predio también, porque primero hacemos el predio, después vamos a la sala. Y gracias a Dios, y hemos orado hasta el día de esta semana que fuimos, 268 personas más o menos. ¿Qué te parece? 268 personas que han escuchado el testimonio de Jesucristo. Exacto. Y hoy, a través de YouTube, ¿cuántos más, Arnoldo? Millones. Ese es el propósito. Ahora, fíjate uno, no sé si las coincidencias, aunque para Dios no hay coincidencia, ¿no? Josefina, una persona que no tenía dónde congregarse. Sí. Hoy le está hablando al mundo de Jesucristo. Sí. Qué tremendo. Y es lo más maravilloso, conocer a Cristo. Yo la verdad que a veces recuerdo el primer amor cuando uno recién recibe a Cristo, ¿no? Ese primer amor fue ardiente, así, digo, yo siempre me hace llorar porque la verdad que fue tan lindo conocer la presencia del Señor y, o sea, estar con Él, hablar, contar los problemas, y nos escucha y nos contesta, por supuesto, cuando es el tiempo yo digo que Dios tiene su tiempo, entonces Él a su tiempo contesta. Por ahí nosotros somos muy ansiosos, queremos enseguida tener la respuesta, pero no es así. Sí. Por lo que vemos, Josefina no era prejuiciosa, ella no tenía nada en contra del Evangelio, simplemente no conocías, ¿no es cierto? Pero sí fui, ni bien me enteré de la campaña que venían, fuimos, seguida fuimos. Sí. Había en el corazón de Josefina, había hambre y sed de encontrarse con la verdad. Viste que se repite, Arnoldo, lo que muchas veces la Escritura relata, y oyó hablar de Jesús. Sí. Y ahí fue a la campaña donde había alguien que predicaba de Cristo, ocurre un milagro, y acá la tenemos a Josefina hoy registrando 200 y pico de asistencia en los hospitales. Qué lindo. Qué lindo. Ahora sí podríamos marcar un antes y un después en la vida de Josefina, desde el momento que conociste a Cristo como tu Salvador y Señor. Porque mucha gente cree en Jesús, cree en la historia, pero nunca tuvieron la experiencia de invitarlo a vivir en su corazón como Salvador y Señor. Ahora, cuando tuviste esa experiencia de recibir a Cristo en tu corazón, comparando la vida anterior y la posterior, ¿hubo cambios grandes, Josefina? Muchísimo, sí. Háblanos de esos cambios tan radicales. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Era más alegre, porque siempre yo tenía tristeza. El Señor me cambió totalmente la vida, mi familia, mis hijos, sobre todo. Y bueno, son 4 de mis hijos, ya son
creyente, gracias a Dios. Sí. Y me está faltando una de las mellizas. Sí. O sería las dos mellizas, la última, Sí. que usted la conoce. Sí. Bueno. Ahora, ¿qué piensa de esas personas que dicen que los cristianos evangélicos son aburridos? Pero vos estás diciendo lo contrario. Y no es aburrido para mí, por lo menos, no. Todo lo contrario, es estar con alegría, siempre con alegría, con gozo, en paz. Ajá. Así, tenerlo a Jesús en el corazón es muy, muy bueno, muy lindo. Sí. Sí. Ahora, Arnoldo, ¿cuánta gente, si supiera dónde venden paz, yo creo que habría una cola interminable? Sí. Ahora, Josefina dice que tiene paz, Sí. con el solo hecho de haber reconocido que necesitaba un Salvador, y lo encontró en Cristo. Lo encontró en Cristo. Exacto. ¿Y cuánta gente que invierte tanto dinero en hacer un paseo, lo cual no está mal, pero vuelven del paseo y vuelven siempre en el mismo estado anímico, ¿no es cierto? Deprimidos, tristes, amargados. Sin embargo, la respuesta a todo esto es una experiencia con Jesucristo. Ahora, la miro a Juanita y se me hace que le brota también eso, ¿no? Sí. Amén. Ese gozo, Juanita, Amén, se amén. nota en tu rostro. Amén. Lo mismo para Josefina, ¿no? Pero Yo siento una paz tan grande, un amor, siento el amor de Jesús, siento. Me irradia felicidad, a pesar de todas las luchas, porque sabemos que hay luchas. tenés problemas. Por supuesto que están los problemas. Sí. No, lo hice míos. intencional. No míos, pero Sí. de familia o... Sí. Bueno, están los problemas, pero con el Señor todo se puede, ¿no? Sí, porque alguien puede pensar, bueno, Juanita no habrá tenido los problemas que yo tengo. Yo conocí los problemas en parte de Juanita. ¿Cuánto sufrió el esposo antes de partir, con su enfermedad? Era una mujer luchadora que sufrió a la par de él físicamente y ella anímicamente. Pero sin embargo hoy irradia un gozo, una felicidad. Amén. Porque hay personas que dicen, bueno, si se te murió el marido, si te murió el hijo, se te acabó el mundo. No. Pero sin embargo para Juanita no ocurrió eso. No. Lo amabas a tu esposo. Obviamente, 49 años estuve casada. 49 Sí, años. y bueno, pero yo tengo una paz, que hice todas las cosas bien con él, lo cuidé, aceptó al Señor también, se bautizó, así que yo sé que en algún momento nos vamos a volver a encontrar, Y ahí sí por la eternidad. por Juanita. la eternidad. Qué tremendo. Qué lindo tener esa esperanza. Amén. Exacto. Porque las personas que no tienen esperanza no le encuentran sentido a la vida. Con la muerte termina todo, pero el cristianismo nos propone que hay una vida que no tiene fin después de esta vida si uno tiene a Cristo en el corazón. Amén, amén. Y después de eso, cuando parte mi esposo, el pastor me convoca para ser líder de damas. Y yo, pastor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué hago? Y tenía un miedo, Sí. pero gracias al Señor que Él me llenó de su amor, su fuerza, su fortaleza, su sabiduría, y pude hacer todo el trabajo. Sí. Y hoy podés ser ejemplo, podés ser guía. Hoy soy de una otras Débora. mujeres. Hoy soy una Débora. Qué bueno, qué Sí. bueno. Qué Hoy bueno. soy una Débora. Sí. Gracias a Él, porque tuve mucho temor salir de la muerte de mi esposo, tantos años. No pensé que yo me iba a recuperar tan rápido y que iba a pasar desapercibido. Es como cuando caminas así sobre algodones, que no te pesa nada, que estás en paz. Bueno, así fue, y hasta el día de hoy, gracias al Señor, estoy muy bien. Bueno, lo que pasa es que cuando nos hacen esos grandes desafíos, uno piensa en uno, no en lo que Dios puede hacer en uno. Tenemos ejemplos de la Biblia. Cuando Dios lo desafió a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto, él se sintió muy inútil, muy incapaz. Sí.
Sin embargo, Dios lo usó en una forma muy poderosa. Así que yo creo que el secreto no está en pensar en uno, sino en lo que Dios puede hacer a través de uno. Y creo que es donde Dios más se glorifica. Claro. En aquellos que pensamos que no servimos para nada, bueno, Dios algo hace. Y algo lindo. Aquí lo tengo a alguien que puede dar fe de esto. Arnoldo, tenemos dos mujeres que irradian gozo, que irradian paz, a pesar de. A pesar de. A pesar de. Qué lindo mensaje. Y lo decía en algún momento cuando teníamos dos jóvenes aquí, que cada vez me entusiasmaba más esto. Y en aquel momento eran jovencitos, pero hoy tenemos dos personas ya mayores, adultas, viudas, pero que siguen irradiando esperanza, siguen dando un mensaje de que se puede, de que hay algo, hay un motivo, el por qué vivir. Y son ustedes dos, Juanita, Josefina. Ahora, el tiempo, creo, Arnoldo, que se va agotando. Mensaje final, Josefina, para esa mujer que te está mirando ahí en esa cámara, en su lecho de dolor, en su habitación, sin esperanza, sin fe. ¿Qué le podemos decir? Puedes mirar esta cámara, Josefina, y hablarle a esa persona que te estuvo escuchando. Que confía en Dios, que acepta a Jesús, porque Él lee todo. Él te da paz, te da salud, te da todo lo que uno necesita. O sea, llena el espacio vacío que uno tiene. Por lo menos me sucedió a mí. Yo creo que en Dios tenemos todo, en Jesús. Él lo llena todo, nuestro ser, nuestra vida, nuestra familia. Y yo creo que lo mejor que me pudo suceder a mí, creo que a todos les va a pasar lo mismo. Así que llena el espacio vacío que tenés en el corazón. ¿Quién no tiene un espacio vacío en su alma? Así es. Hasta que lo encuentra Jesús y ese espacio queda lleno con su dulce presencia. Exactamente, sí. Juanita, ¿qué le puedes decir a esa persona, ya sea una señora sola, viuda, o joven, o cualquier persona que te estuvo escuchando, tu mensaje tan alentador? Ahí está la cámara, podés mirarla y decirle. Siento un gran pesar por los jóvenes que están en las drogas, en las calles, malos hábitos. Oramos siempre con las damas en ese sentido por esos jóvenes, pero también le digo a las damas que se planten como Débora, fuerte, valiente y luchadora. No quedarse quieta en la casa porque no da resultados. Venir a servirle al Señor da gozo, da paz y llena todos los espacios que uno pueda sentirse vacía. Así que, fuerza, mujeres. Sí, queremos aclarar que Débora es un personaje de la Biblia, que la Biblia cuenta que era una mujer muy decidida, muy valiente, que a pesar de las dificultades salió adelante, como estas heroínas que tenemos con nosotros. Así que queremos animarte, mi querido amigo, amiga, que no te quedes sabiendo la historia de Cristo, que experimentes la presencia de Jesús en tu corazón. Si me decís no sé orar, decirle, Jesús, yo te quiero conocer, yo quiero que vengas a vivir en mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, perdóname todas mis faltas, y vas a experimentar lo más grande que te puede suceder en toda tu vida. Dejo a Luis para que finalice. Cierro simplemente con algo más de Débora. El pasaje dice que Débora decidió y se levantó. Entonces ese es el desafío. Levántate. Ustedes se levantaron, a pesar de... Levántate y comenzá a experimentar no solo lo de ellos, sino aún más, porque Dios no terminó con ellas todo lo que tiene. Dios es infinito. Ese es el desafío. Muchísimas gracias, Juanita. Muchísimas gracias, Josefina. Y a vos te esperamos la próxima semana. Deseamos con todo nuestro corazón que Dios te bendiga ricamente.